clases. Matriz. Una matriz real A es un arreglo rectangular de números reales en donde cada elemento A y J que pertenece a la matriz A tiene dos subíndices. El subíndice I, ¿verdad? Aquí ustedes ven elementos A sub I, J. El subíndice I representa la fila o la disposición horizontal y el subíndice J representa la columna, la disposición vertical, en las cuales se encuentra el elemento. ¿Cuál es el elemento? El elemento A y J, ¿no? Así pues, la matriz A tiene A11, A12, etcétera, etcétera, A1n, A21, A22. ¿Qué me indica este 1? Este 1, el primerito, el primer subíndice, que aquí le hemos puesto I, este primer subíndice me indica la fila en la que está. Si es A sub 1, significa que es la fila 1. Si es A sub 2, es la fila 2. Si es A sub M, es la mésima fila. Si es A sub I, es la iésima fila. Asimismo, el subíndice, el segundo subíndice me indica la columna. Si es 1, me indica primera columna. Si es 2, indica segunda columna. Si es N, me indica la enésima columna. Si es J, es la jésima columna. ¿De acuerdo? Así identificamos a los elementos en las disposiciones dentro de una matriz. Si la matriz A tiene m filas y n columnas, se dice que es de dimensión u orden, también lo llamamos orden, m por n, y se denota como la matriz A de m por n. ¿Sí? En este caso tiene m filas, n columnas. Es una matriz de dimensión m por n o de orden m por n. Se usará para todo I, para todo J, para denotar que I está entre 1 y M y que J está entre 1 y N. Las matrices se denotan con letras mayúsculas, A, B, C, etc. Y los elementos de las mismas con letras minúsculas y subíndices que indican el lugar que ocupan. Así tendremos A y J, B y J, C y J, todos ellos con minúsculas, ¿no? Se puede utilizar el paréntesis curvo o recto para dibujar en su parte interior a cada uno de los elementos, ¿verdad? Así pues, A, la matriz A, la podemos representar con paréntesis curvos, como lo tenemos aquí, o con paréntesis rectos, es decir, con paréntesis o corchetes, ¿no? Y sirve para denotar la matriz. Ahí no le pongan unas barras rectas, porque esas barras es para indicar otra cosa, no para indicar una matriz. Otra cosa que la veremos la próxima clase. En la matriz A de 3 por 2, es decir, que su dimensión es 3 por 2, es de orden 3 por 2, lo cual indica que tiene 3 filas y 2 columnas. En la matriz A de 3 por 2, que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, la fila 1, la primera fila es esta fila, 1, 2. La fila 2 es esta de aquí, 3, 4. La fila 3 es esta de acá, 5, 6. Mientras que la primera columna, ¿verdad?, es 1, 3, 5 y la segunda columna es 2, 4, 6. ¿De acuerdo? Así podemos determinar la matriz, por filas, columnas. Bien, igualdad entre matrices. Dos matrices A de M por N y B de P por Q de dimensión P por Q son iguales si y solo si se cumplen lo siguiente. Primero, que M sea igual a P y N igual a Q, es decir, que tengan la misma dimensión. El número de filas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Y que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de columnas de la segunda matriz. Deben de tener la misma dimensión. Y para todo I, para todo J, A y J debe ser igual a B y J. Es decir, cada uno de los elementos correspondientes de las matrices también sean iguales. Por ejemplo, las matrices A, 1 menos 1, 0, 2, y B, logaritmo natural de E, coseno de pi, logaritmo natural de 1, raíz cuadrada de 4, son iguales porque ambas tienen dimensión de 2 por 2. A veces cuando las matrices tienen, este número es igual al de acá, ¿no? 2 por 2. Cuando este número m es igual al número n, también suele llamarse que es de orden n. Es decir, también puedo decirle, en lugar de decir de orden 2 por 2, puedo decir que es de orden 2. Y si solo dice de orden 2, se sobreentiende pues que es una matriz de 2 por 2.
Si digo que es una matriz de orden 3, entonces es una matriz de 3 por 3, es decir, 3 filas, 3 columnas. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que, para verificar si esta matriz A es igual a esta matriz B, primero deben de tener la misma dimensión. Esta es de orden 2 y esta también es de orden 2. Es de 2 por 2, 2 filas, 2 columnas, 2 filas, 2 columnas. Luego, cada elemento tiene que ser igual, ¿verdad? Este elemento, 1, debe ser igual al logaritmo natural de E. ¿Cuánto es el logaritmo natural de E? Sabemos que eso es 1. Coseno de pi, menos 1, igual al que tenemos acá. Logaritmo de 1, eso es, independientemente de la base, este valor siempre es 0. 0. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y ahí tenemos entonces, ¿no? Sus elementos son iguales, tienen la misma dimensión, por lo tanto, las dos matrices son iguales. Clases de matrices. Matriz fila. La matriz fila es una matriz que tiene una sola fila. Es decir, su orden es de 1 por n, o su dimensión es de 1 por n. Por ejemplo, esta matriz A de 1 por 3, ¿verdad? Es una matriz que tiene una única fila. ¿De acuerdo? Una única fila. Es una matriz de 1 por 3, puede tener las columnas que sea, 1, 2, 3, 4, 5 columnas más. No importa, pero debe tener una única fila. Entonces es una matriz de 1 por 3. Matriz columna. Bueno, si la matriz fila era una matriz que tenía una única fila, la matriz columna va a ser una matriz que tenga una única columna. Por lo tanto, su dimensión será de m por 1. ¿Verdad? Puede tener m filas, no sé, 1, 2, 3, 4, m, más, lo que sea. Va a tener m filas. Por ejemplo, esta matriz, que es una matriz de 3 por 1, tiene 3 filas, primera, segunda, tercera fila, y una única columna. Recordemos que las filas son los ordenamientos horizontales, las columnas los ordenamientos verticales. En este caso tenemos una única columna y tenemos 3 filas. Entonces, esta matriz es una matriz columna. Matriz rectangular. Es una matriz que tiene el número de filas diferentes al número de columnas, siendo su orden m por n, donde m es diferente de n. Por ejemplo, esta matriz de 3 por 2 es una matriz que tiene 3 filas, 2 columnas. Aquí tenemos, ¿no? Primera, segunda, tercera fila, primera, segunda columna. Es una matriz de 3 por 2. Tiene 3 filas y 2 columnas. Esa es una matriz rectangular. Matriz cuadrada. Es una matriz que tiene igual número de filas que de columnas. Es decir, m va a ser igual a n. Por ejemplo, una matriz A de 3 por 3 tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Esta matriz, que tiene el mismo número de filas que de columnas, se llama matriz cuadrada. En las matrices cuadradas tenemos los siguientes conceptos. La diagonal principal. La constituyen los elementos A y J que cumplen con la condición de que I es igual a J. Es decir, A11, A1, A22, etcétera, etcétera, ANN. Por ejemplo, para el ejemplo dado, para esta matriz, ¿cuáles son los elementos de su diagonal principal? Su diagonal principal está formada por los elementos 1, 5 y 9, ya que este es el elemento A11, A22, A23. Esto de aquí se conoce como la diagonal principal. La diagonal secundaria. La constituyen los elementos A y J que cumplen con la condición de que I más J es igual a N menos 1. ¿Verdad? Para el ejemplo dado, los elementos 3, 5 y 7 constituyen la diagonal secundaria. Aquí A y J sería A sub 1, 3. 1 más 3 es 4. ¿Verdad? N, esta matriz de 3 por 3, entonces N vale 3. N, aquí es N más 1. Que I más J sea igual a N más 1. Vamos a corregir esto, ¿no? Aquí hay un error. Esto es N más 1. Listo. Que I más J sea igual a N más 1. ¿Sí? I más J, 3 más 1 me da N más 1, 3 más 1.
Este elemento de aquí es el elemento 2, 2. 2 más 2, 4. 3 más 1, 4. Este elemento es el elemento 3, 1, tercera fila, primera columna. 3 más 1 es lo mismo que 3 más 1. Y ahí lo tenemos. Entonces, allí vemos que estos elementos, ¿verdad?, son los que corresponden a la diagonal secundaria, los que cumplen con la característica de que I más J es igual a N más 1. Muy bien. Traza. Recuerden que estamos hablando de ciertas características, de ciertos elementos de las matrices cuadradas. ¿Qué es la traza? Es la suma de los elementos de la diagonal principal y se denota por TR de A. Esto se puede representar simbólicamente por la traza de una matriz A, y esto es importante porque en las evaluaciones le pueden preguntar por la traza de una matriz. La traza de la matriz A es la suma, esta letra que parece una E, en realidad es la S griega, la S mayúscula. Esta es la S mayúscula griega, que para indicar la suma desde el elemento primero hasta el elemento enésimo de A y I. ¿Qué era A y I? Los elementos que conforman la diagonal principal. ¿De acuerdo? Entonces, la traza de una matriz es la suma de todos los elementos de la diagonal principal. Esta S indica suma, ¿no? Para la matriz anterior, ¿cuál es la traza? No, la matriz anterior es 1, 5, 9. Esta es la matriz 1, 5, 9. Aquí también hay otro, lo que pasa es que yo había escogido otra matriz y por eso el error aquí, ¿no? Aquí es 1, 5, 9. Vamos a corregir. Lo cual me da 15. Ok. Listo. Entonces, para la matriz anterior, y vamos a verla nuevamente, ¿cuál es la traza? Recordemos que la traza es la suma de los elementos de su diagonal principal. Quiere conspirar contra mí este PPT. Aquí tenemos, esta es la matriz, ¿no? La suma de la traza es la suma de los elementos de su diagonal principal. En este caso, 1 más 5 más 9. ¿Verdad? Esta es la matriz. La traza, nuevamente, la suma de los elementos de la diagonal principal. Y acá también está mal, ¿no? Porque yo había puesto, una vez más, para la matriz anterior, había hecho esto de aquí. Y en la matriz anterior eran 1, 2 y 3. Esta matriz no, la diagonal principal está dado por 1, 5 y 9. ¿Verdad? La diagonal secundaria, si está correcto, es 3, 5, 7. La diagonal principal es 1, 5 y 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, ya tenemos la traza de la matriz. Simplemente es la suma de los elementos de su diagonal principal, ¿no? Así que no hay complicación en este caso, ¿no? Para determinar lo que es la traza de una matriz. ¿Por qué se los recalco? Se los recalco una vez más porque en las evaluaciones, ¿verdad?, suelen preguntarle por la traza de la matriz, ¿no? Y a veces uno no recuerda qué es. Aquí llamamos una matriz triangular superior. Es una matriz cuadrada que tiene todos los elementos bajo la diagonal principal iguales a 0. Esto es que A y J es igual a 0 si es que I es mayor que J. ¿De acuerdo? Aquí, esta matriz es una matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están bajo la diagonal principal, estos de aquí, estos tres de aquí que están bajo la diagonal principal, todos estos elementos, ¿verdad?, son ceros. ¿Sí? Cuando I es mayor que J, por ejemplo, este es el elemento 2, 1, segunda fila, primera columna, como I es mayor que J, entonces es 0. Acá también, este es el elemento 3, 1. Acá es el 3, 2, como I es mayor que J, entonces es 0. Interesante es conocer que si la diagonal principal es 0 también, ¿verdad? Si la diagonal principal es 0 y esto también es un 0, se conoce con el nombre de matriz triangular superior estricta. ¿Cuándo es una matriz triangular superior estricta? Cuando también los elementos de su diagonal principal son ceros. Es decir, solo tiene elementos diferentes de ceros arriba de la diagonal principal. ¿Sí?
Allí decimos que es una matriz triangular también, pero se conoce con el nombre de matriz triangular superior estricta. Aquí, a ver, si hay un número aquí abajo que sea diferente de 0, cualquiera, si alguno de ellos es diferente de 0, ya la matriz no será triangular superior, ¿verdad? Para que sea triangular superior, por definición, todos los elementos que están bajo la diagonal principal tienen que ser 0. ¿Y qué pasa si los elementos de la diagonal principal también son ceros? Ah, entonces se conoce con el nombre de matriz triangular superior estricta. Así como hay la matriz triangular superior, también hay la matriz triangular inferior. Es una matriz cuadrada que tiene todos los elementos sobre la diagonal principal iguales a 0. Esto quiere decir que A y J es igual a 0 si es que I es menor que J. Por ejemplo, tenemos esta matriz, ¿no? 1, 0, 0, 4, 5, 0, 7, 8, 9. Aquí los elementos que están arriba de la diagonal principal, estos elementos aquí, estos tres elementos son ceros. Por lo tanto, decimos que es una matriz triangular inferior, solo tiene elementos en la parte de abajo y en la diagonal principal. ¿Qué pasa si los elementos de la diagonal principal también son ceros? Si estos son ceros, entonces estamos frente a una matriz triangular inferior estricta. ¿Sí? Aquí será, si es que todos estos elementos son ceros, significa que estamos frente a una matriz triangular inferior estricta, si es que los de la diagonal principal son ceros y los demás también. De acuerdo. Sigamos. Hay diferentes clases de matrices, ¿no? Vamos a ir avanzando, viendo, estudiando qué pasa cuando la diagonal solo tiene valores, etcétera. Vamos a ver. Matriz nula. ¿A qué se considera una matriz nula? Es una matriz en la que todos sus elementos son iguales a 0. También se denomina matriz 0 y se denota por 0 de m por n. Una matriz 0 de orden m por n. Observe que existe una matriz 0 por cada dimensión m por n. Por ejemplo, para 2 por 2, ¿verdad? Esta es la matriz 0, todos sus elementos son 0. Para la matriz de 3 por 2, esta es la matriz 0 de 3 por 2. La matriz 0 de 3 por 4 es una matriz que tiene 3 filas, 4 columnas y todos sus elementos son ceros. Matriz diagonal. Es una matriz cuadrada que tiene todos sus elementos sobre y bajo la diagonal principal iguales a 0. Esto es que A y J es igual a 0 si es que I es diferente de J. Por ejemplo, esta matriz 3 por 3 solamente tiene elementos diferentes de 0, o mejor dicho, todos los elementos que están fuera de la diagonal principal, todos ellos son ceros. Esta es la diagonal principal. Todos los elementos fuera de la diagonal principal son ceros. Entonces es una matriz diagonal. Matriz escalar. Es una matriz cuadrada que tiene todos los elementos sobre y bajo la diagonal principal iguales a 0 y los elementos de la diagonal principal iguales entre sí. Esto es que A y J es igual a 0 si I es diferente de J y A y J es igual a K con K perteneciente a los reales. Es decir, la matriz escalar es una matriz diagonal. La matriz escalar es una matriz diagonal. ¿Sí? La matriz escalar es un caso particular del conjunto de matrices diagonales. Por ejemplo, podemos ver esta matriz donde todos sus elementos son 2. Entonces se conoce, dice, ¿esta es una matriz diagonal? Sí, es una matriz diagonal. Si es una matriz diagonal, es una matriz cuadrada, ya que las matrices diagonales son matrices cuadradas, ¿verdad? ¿Qué característica tiene esta matriz? Característica especial que la diferencia de las otras matrices diagonales es que sus elementos de la diagonal principal son todos iguales. En este caso, son todos iguales a 2, ¿verdad? Por lo tanto, como son todos iguales, se conoce como matriz escalar. Una matriz escalar, una vez más, si es una matriz escalar, es una matriz diagonal. Es diagonal. Si es escalar, es diagonal. Si es diagonal, es cuadrada. ¿De acuerdo? La matriz diagonal puede tener cualquier elemento, ¿verdad? De la diagonal principal, pueden ser diferentes, iguales, etc. Pero si todos los elementos de la diagonal son iguales, entonces es escalar. Y luego tenemos el caso de la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz cuadrada que tiene todos los elementos iguales a 0, excepto los de la diagonal principal,
que todos son iguales a 1 y se denota por I de n por n. Ahora, la matriz identidad, como todos los elementos de la diagonal principal, es una matriz diagonal, porque solo tiene elementos diferentes de cero en su diagonal principal. Y es una matriz escalar, porque todos sus elementos de la diagonal principal son iguales. Note que existe una matriz identidad por cada tamaño n por n, y este tipo de matriz es un caso particular del conjunto de las matrices escalares. Es decir, la matriz identidad es una matriz escalar. Si esta es la matriz identidad de 2 por 2, sus elementos en la diagonal principal son 1. Esta es una matriz identidad de 3 por 3, sus elementos en la diagonal principal son todos 1. Sí, a estas son las matrices identidad. ¿Son matrices escalares? Sí, porque todos los elementos de la diagonal principal son iguales y los demás valores son 0. Y por lo tanto es una matriz diagonal porque solo tiene elementos en su diagonal principal. ¿De acuerdo? O mejor dicho, los demás elementos son ceros. Muy bien. Ahí tenemos entonces la matriz identidad. Veamos ahora las operaciones con matrices. En operaciones con matrices tenemos sumas de matrices. Vamos a ver lo que son las sumas de matrices. Esto es bastante sencillo. Bien, las operaciones de matrices tenemos suma entre matrices. Dadas dos matrices A de M por N y B de M por N del mismo orden, fíjense, tienen que ser matrices del mismo orden, se define la suma de matrices como una nueva matriz C de M por N del mismo orden. Cuando yo sumo dos matrices, ¿verdad?, de orden M por N, obtengo la matriz suma. Es una matriz que tiene el mismo orden de las matrices anteriores, ¿verdad? C igual a A más B tal que para todo I, para todo J, C de IJ es igual a AIJ más BIJ. Es decir, que cada elemento de la matriz C se va a obtener como la suma de los correspondientes elementos de las matrices A y B. Es decir, cada elemento de la matriz C es obtenido sumando cada elemento correspondiente de las matrices A y B. Ejemplo, sea la matriz A, esta matriz 1, menos 3, 0, 4, 2, menos 1, y la matriz B, 2, 1, menos 3, menos 5, 1, 0, entonces C igual a A más B es. En este caso, ¿verdad? Las matrices, la matriz A tiene dimensión 2 por 3. Tenemos 2 filas, 3 columnas. La matriz B tiene dimensión también 2 por 3. Entonces la matriz C va a ser una matriz también de dimensión 2 por 3. Entonces lo que hacemos es sumar a la matriz A con la matriz B, y la matriz C se encontrará de tal manera que vamos a sumar elemento con elemento, es decir, 1 con el 2, el menos 3 con el 1, el 0 con el menos 3, el 4 con el menos 5, y entonces realizamos la suma, ¿no? Elemento con elemento. 2 con más 1, menos 1 con 0, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos la matriz C que sería 1 más 2 me da 3, menos 3 más 1 me da menos 2, 0 más menos 3 me da menos 3, 4 más menos 5 me da menos 1, 2 más 1, 3, menos 1 más 0, menos 1. Y ahí tenemos la matriz suma. Sea M el conjunto de matrices de orden M por N, la suma cumple con las siguientes propiedades. Veamos. La suma cumple con la propiedad de cerradura. ¿Qué es la propiedad de cerradura? Yo tomo dos matrices, ¿verdad?, de un mismo orden, M por N. La matriz suma también es una matriz que del mismo orden, ¿no? Aquí dice, para todo A, B que pertenece a M, A más B también pertenece a M. Cumple con la propiedad conmutativa. Y dice, para todo A, B que pertenece a las matrices M de orden M por N, A más B es lo mismo que B más A. También cumple con la propiedad asociativa, que yo puedo tomar tres matrices, ¿verdad?, todas ellas del mismo orden, A más B más C, me da lo mismo que A más B más C. Es decir, puedo agruparlas de diferente manera y me va a cumplir con la propiedad asociativa. La propiedad del neutro aditivo. Existe la matriz 0 que pertenece a las matrices M por N tal que, ¿verdad?, para toda matriz A que pertenece a las matrices M de M por N, se cumple que A más 0 es lo mismo que 0 más A y es igual a A. Inverso aditivo. El inverso aditivo me dice que para toda matriz A que pertenece a las matrices M existe una matriz A sombrero que pertenece a las matrices M tal que A más A sombrero es igual a A sombrero más A y es igual a la matriz 0.
Eso es la propiedad del inverso aditivo. Es decir, las operaciones de matrices cumplen con la propiedad de cerradura, la conmutativa, asociativa, el neutro aditivo y el inverso aditivo. Otra de las operaciones con matrices es la multiplicación de una matriz por un escalar. Por un escalar entiéndase un número, ¿no? Un escalar es un número, una multiplicación de una matriz por un número. Dado un escalar lambda que pertenece a los reales y una matriz A de dimensión m por n, se define la multiplicación de una matriz por un escalar como una nueva matriz de la misma dimensión, de m por n, tal que la matriz B es igual a lambda por A, tal que para todo I y para todo J, B y J se determina como el producto de ese valor real, de ese número real lambda, multiplicado por el correspondiente elemento en la matriz A. Es decir, cada elemento de la matriz B es obtenido multiplicando el escalar lambda por cada elemento de la matriz A. Así, por ejemplo, si mi matriz A es la que tenemos en pantalla, ¿verdad? La matriz B, que va a ser igual a lambda por A, es a esta matriz, a cada elemento multiplicamos por lambda. Y ahí obtenemos la matriz B, que es lambda por la matriz A. Es decir, si yo multiplico un escalar por una matriz, el resultado es una matriz del mismo orden en el cual el escalar se multiplica por cada uno de los elementos de la matriz original. Y ahí está, muy sencillito. Ahí tenemos un ejemplo, sea A igual a menos 1, 0, 3, 5, una matriz de 2 por 2, o de orden 2, o de orden 2 por 2, y lambda igual a 2, determina el valor de B igual a lambda por A. Bien, queremos determinar B igual a lambda por A. Reemplazamos, lambda vale 2, y la matriz A es menos 1, 0, 3, 5. Al multiplicar, multiplico este 2 por cada uno de los elementos de la matriz, y así obtengo que la matriz B será igual a menos 2, 0, 6, 10. Muy sencillito multiplicar un escalar por una matriz. Sea M el conjunto de las matrices de orden M por N, la multiplicación de la matriz por un escalar cumple con las siguientes propiedades. También cumple con la propiedad de cerradura, es decir, si yo multiplico a lambda un número real por una matriz A, el resultado me da una matriz que también es de orden M por N. No le cambia el orden. Ah, pero profesor, ¿qué pasa si lambda es igual a 0? Si lambda es 0 y la multiplico por una matriz, pues voy a obtener una matriz nula del mismo orden M por N. No es que 0 por una matriz, eso se va a hacer 0 en los números reales. No. No, al multiplicar 0 por una matriz, no me da el 0 en los números reales. Me da la matriz nula. Me da la matriz 0. Cumple con la propiedad conmutativa, es decir, que me da lo mismo lambda por A que A por lambda. Cumple con dos propiedades distributivas. Por la propiedad distributiva respecto a la suma de matrices, es decir, lambda por A más B es igual a lambda por A más lambda por B, y con respecto a la suma de escalares, ¿verdad? Lambda más mu por A es lo mismo que lambda por A más mu por A. Es distributiva con respecto a la suma de matrices y también con respecto a la suma de los escalares. Cumple con la propiedad asociativa con respecto a los escalares, es decir, lambda por mu por A es lo mismo que lambda por mu por A. ¿De acuerdo? Es asociativa con respecto a los escalares. Y cumple con el elemento neutro, que dentro de los números reales, el número 1 es el neutro para la multiplicación de las matrices. Es decir, que para todo A que pertenece a las matrices de orden M por N, al multiplicar el número 1 por la matriz A, el resultado es la misma matriz A. Bueno, aquí esto parece que fuera medio ridículo, ¿no? Indicar que el número 1 multiplicado por A es igual a A. Sí, sí, pareciera. Pero esta propiedad del elemento neutro, cuando ustedes ingresen a la ESPOL, van a ver a una materia que se conoce con el nombre de álgebra lineal, y allí van a ver que no siempre se cumple esto. Y ahí lo van a ver, que no siempre el número 1 multiplicado por algún vector me va a dar el mismo vector. No siempre. Bueno, pero eso es spoiler, ¿no? Sigamos por ahora con nuestras matrices. Otra de las operaciones con matrices es la multiplicación entre matrices. Dadas dos matrices A de n por n y B de n por p, se define la multiplicación entre matrices como una nueva matriz C de n por p, va a ser la matriz C igual a A por B, tal que
Ojo, cuando nosotros hicimos la suma de matrices, vimos que la suma era sumar elemento con elemento de la matriz, sus correspondientes. En el caso de la multiplicación de matrices no es así. No, la multiplicación no es de multiplicar sus elementos correspondientes. Así no se desarrolla la multiplicación de matrices. Se cumple de la siguiente manera. Para todo I, para todo J, el elemento C y J de la matriz producto es igual al elemento AI1 por el elemento B1J más el elemento AI2 por el elemento B2J más, etcétera, etcétera, más AIN por BNJ. Es decir, cada elemento de la matriz producto, los elementos C y J, es obtenido sumando los productos de cada elemento de la fila I de la matriz A por el correspondiente elemento de la columna J de la matriz B. Esto se puede expresar de la siguiente manera. C y J es la suma, recordemos que este símbolo indica suma, es la suma para desde K igual a 1 hasta N de A y K por BKJ. ¿Sí? A y 1 por B1J, aquí está. Luego tendríamos A1, A y 2 por B2J. A y 3 por B3J, etcétera, etcétera, hasta llegar al último, hasta el enésimo, y sería A y N por BNJ, que aquí lo tenemos, ¿no? Así es como se hace el producto de matrices, no es como la suma, ¿no? Este producto es una operación un poco más elaborada. Ejemplo, dadas las matrices A, menos 1, 3, 1, 2, y la matriz B, 0, 1, menos 1, 1, 3, 2, 2, determine si es posible hallar las matrices C y D, tales que C es igual a A por B y D es igual a B por A. De ser posible, determínelas. Entonces, lo primero que nos pide es determinar si es posible encontrar las matrices C y D, si es posible la multiplicación. Fíjense que aquí está A por B y aquí B por A. Como ya habíamos dicho en las propiedades de matrices, no hemos visto todavía. Bueno, vamos a ver si es posible, porque casi hago un spoiler aquí. Y yo mismo me saboteo la clase. Bien, vamos a ver. Dado que A es una matriz de 2 por 2, aquí está la matriz 2 por 2, y B es una matriz de 2 filas por 3 columnas de 2 por 3, el número de columnas de A es igual al número de filas de B. Esta matriz tiene 2 columnas y B tiene 2 filas. Como el número de columnas de A es igual al número de filas de B, sí es posible hacer la multiplicación de estas dos matrices de A por B. Sí es posible encontrar C de A por B. Ahora, por esa misma razón, para encontrar B por A, ¿qué debe cumplirse? Que el número de columnas de la primera debe ser igual al número de filas de la segunda para poder hacer la multiplicación. En este caso, ¿qué tenemos? Que el número de columnas de B es 3 y el número de filas de A es 2. ¿Verdad? El número de columnas de B es 3, es el segundo número, y el número de filas de A es el primer número, es 2. Entonces, como son diferentes, no se puede realizar el producto B por A. No podemos encontrar B por A. ¿De acuerdo? No se puede. Entonces no se puede determinar la matriz D. Muy bien. Sí es posible hallar la matriz C, pero no es posible hacer el producto para encontrar la matriz D. Vamos a encontrar la matriz C, que es igual a A por B. Entonces reemplazamos A de 2 por 2 y B de 2 por 3. Las reemplazamos, ¿verdad? Vamos a encontrar una matriz C al multiplicar una matriz de 2 por 2 por una matriz de 2 por 3, ¿verdad? Deben de ser iguales. Este número con este deben ser iguales. Las columnas del primero con las filas del segundo. Estos dos números tienen que ser iguales. Como si son iguales, se pueden multiplicar. ¿Cuál será el resultado? Será una matriz de 2 por 3. ¿De acuerdo? Una matriz de el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Va a ser una matriz de 2 por 3. Muy bien, encontremos esa matriz. Será de multiplicar la matriz A por la matriz B. ¿Cómo se desarrolla la multiplicación? Habíamos dicho que cada elemento IJ se calculaba multiplicando, haciendo la suma, ¿verdad? Del producto del elemento I1 con el elemento 1J. El elemento I2 con el elemento
2J, y así sucesivamente, ¿no? Así pues, C11 se calculará multiplicando la primera fila por la primera columna, menos 1 por 0, más 3 por 3. ¿De acuerdo? Multiplico primera fila por primera columna y sumo cada uno de los productos, ¿no? Menos 1 por 0 más 3 por 3. El elemento C12 será primera fila, este me va a indicar fila y este columna, primera fila por segunda columna, primera fila por segunda columna. Menos 1 por menos 1 más 3 por 2. Ahí lo tenemos. El elemento C13 será primera fila, tercera columna, primera fila por tercera columna, menos 1 por 1 más 3 por 2. Ahí está. El elemento de la matriz producto, el elemento 2,1, será segunda fila por primera columna. La segunda fila por la primera columna. 1 por 0 más 2 por 3. El elemento C22 será segunda fila por segunda columna. Segunda fila por segunda columna. 1 por menos 1, 2 por 2, más 2 por 2. Y el elemento C23 será la segunda fila por la tercera columna. La segunda fila por la tercera columna. 1 por 1 más 2 por 2. Y ahí está. Una vez que ya hemos determinado todos los elementos, lo único que tenemos que hacer es sustituirlos, ¿no? Reemplazarlos en la matriz C. Y ahí tenemos, ¿no? El elemento C11 es 9, el elemento C12 es 7, el C13 es 5, el C21 6, el C22 3 y el C23 5. Y ahí tenemos entonces nuestra matriz C23. Así realizamos el producto, ¿sí? El elemento C21 indica multiplicar la segunda fila de la primera por la primera columna. Recuerden, fila, columna. La segunda fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. El C21 será segunda fila por primera columna. Y así cada subíndice les va a indicar cómo tienen que hacer los productos. De aquí que es importante que el número de columnas de la matriz localizada a la izquierda del producto sea igual al número de filas de la matriz ubicada a la derecha. La multiplicación entre matrices cumple con las siguientes propiedades. Es asociativa, es decir, si yo puedo multiplicar A por B por C, eso es lo mismo que yo multiplique A por B por C. ¿Sí? Siempre y cuando se pueda multiplicar, tengan las dimensiones correctas, A por B por C es lo mismo que A por B y eso por C. Existe la matriz I, recordemos que es la matriz identidad, para todas matrices A que pertenecen a matrices M por N, tal que A multiplicado por la matriz identidad de N por M, de N por N, es igual a la matriz identidad de M por M multiplicada por la matriz A, y eso es lo mismo que la matriz A. Fíjense que aquí utilizamos una matriz identidad de orden N, y acá una matriz identidad de orden M. ¿Por qué? Porque para multiplicar A de dimensión M por N con otra matriz, la otra matriz tiene que tener dimensión N por P. ¿De acuerdo? N por P. Entonces, como es una matriz identidad y la matriz identidad es una matriz cuadrada, esta matriz es de N por N. Acá lo mismo, para multiplicar, este es para postmultiplicar y esta es para premultiplicar a la matriz I por A. Postmultiplicar cuando multiplico después. Premultiplicar es cuando multiplico antes. Para premultiplicar la identidad por A, la matriz identidad debe tener orden M, para que el número de columnas de la primera de la matriz identidad sea igual al número de filas de la segunda de la matriz A. ¿De acuerdo? Muy bien. Las distributivas. Las propiedades distributivas me indican que si se pueden multiplicar, tienen el orden correcto, A de A multiplicado por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Esta sí es una propiedad de la multiplicación de matrices, ¿no? Lo mismo es distributiva por la derecha, ¿verdad? Y es distributiva por la izquierda. A más B por C es lo mismo que A por C más B por C. Es distributiva por la derecha y es distributiva por la izquierda. Se puede verificar que la multiplicación entre matrices no es conmutativa. Esto es, no siempre se cumple que A por B, ¿verdad?, es igual a B por A. O lo que es lo mismo, A por B es diferente de B por A. No siempre es posible también encontrar matrices A y B tal que A por B sea igual a B por A. Por ejemplo, podemos definir una matriz A de 3 por 3 y que B sea la matriz identidad de 3 por 3. Entonces, A por B va a ser igual a B por A. En este caso, sí.
¿sí? Así que no siempre es que nunca se puede dar el caso de que sean iguales. Sí, puede darse el caso de que sean iguales, pero no siempre son iguales. Como en el ejercicio que hicimos anterior, ¿no? En el ejercicio vimos que multiplicar A por B se podía, pero B por A no se podía, ¿no? Al multiplicar B por A no era posible. Entonces, no siempre A por B es igual a B por A. Por lo tanto, la multiplicación de matrices no es conmutativa. A por B puede ser una matriz nula, aunque A y B no lo sean. Es posible que el producto de dos matrices me dé una matriz nula, aunque ninguna de las dos sea una matriz nula. Sí, por supuesto que sí. Esto pasa en las matrices. La potencia A a la n para matrices cuadradas representa la multiplicación n veces de la misma matriz A. Es decir, A al cuadrado será A por A al cubo será A por A por A la cuarta será A por A y por A, etcétera, etcétera, ¿no? Para utilizar la propiedad distributiva, se requiere que la matriz común esté multiplicando a las demás por la misma ubicación, ya sea izquierda por derecha. Así, dada A más B más C más A, no es posible expresarla como A por B más C o como B más C por A. Fíjense, aquí la matriz A premultiplica a la matriz B, es decir, está antes. Mientras que la matriz A aquí posmultiplica a la matriz C, es decir, está después. Por lo tanto, yo no puedo expresar a esta suma de matrices como esta multiplicación. ¿De acuerdo? No puedo, ya que aquí, ¿qué me daría como resultado? Esto sería A por B más A por C, aplicando propiedad distributiva. Sería A por B más A por C. Y aquí lo que tengo es A por B más C por A. Esto y esto no son iguales. Lo mismo, acá sería B por A más C por A. Y esto tenemos A por B más C por A. Tampoco son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, para utilizar la propiedad distributiva se requiere que esté en el mismo lado, ¿no? Es decir, que A hubiera estado antes de C, para que sea A por B más A por C, o que A hubiera estado después de B, para que hubiera sido B por A más C por A. Veamos el siguiente ejercicio. Sea f de x una función igual a x cuadrado menos 2x y A una matriz de orden 2, 1, 1, menos 1, 1, determine f de A. Fíjense, ya me mezclaron las matrices con las funciones, o las funciones con las matrices. Bien, ¿cómo vamos a encontrar f de A? Veamos qué se puede hacer. Se evalúa la función en A. A esta función de aquí, la función que nos da el ejercicio, la evaluamos en A. ¿Cuánto sería f evaluado en A? Sería A al cuadrado menos 2A. ¿De acuerdo? Sin mucho drama, ¿no? Evaluamos la función en A y sería A al cuadrado menos 2A. Ahora, ¿cómo encontramos A cuadrado? A cuadrado no es más que A por A. Ya lo vimos hace un momento hablando acerca de las potencias de A para matrices cuadradas. Entonces, f de A es lo mismo que A por A menos 2A. Vamos a reemplazar ahora las matrices. Reemplazamos la matriz A y vamos a tener 1, 1, menos 1, 1 por 1, 1, menos 1, 1, menos 2 por la matriz A. Esto es lo que tenemos, ¿no? Ahora, vamos a realizar el producto. Al multiplicar la matriz A por esta matriz A, ¿cómo encontramos? Va a ser, esta matriz es de 2 por 2 y esta es de 2 por 2. El resultado será una nueva matriz también de 2 por 2, donde el primer elemento será la primera fila por la primera columna, ¿verdad? Es decir, esta fila por esta columna, 1 por 1 más 1 por menos 1. Aquí lo tenemos. La siguiente será primera fila por segunda columna. Está aquí 1 por 1 más 1 por 1. La siguiente, acá, segunda fila, primera columna. Menos 1 por 1 más menos 1 por, perdón, menos 1 por 1 más 1 por menos 1. Aquí está. Y la última sería menos 1 por 1 más 1 por 1. ¿Verdad? Y para multiplicar el 2 por la matriz, recordemos que simplemente a cada elemento lo multiplico por 2. Esto de aquí, ¿cuánto me da? 1 menos 1, 0. 1 más 1, 2. Menos 1 menos 1 es menos 2. Menos 1 más 1 me da 0. Entonces, simplificando, tengo estos valores. Y al hacer la operación de la resta, resto elemento con elemento, ¿no? 0 menos 2, 2 menos 2, menos 2 menos menos 2, 0 menos 2. 0 menos 2 es menos 2. 2 menos 2, 0. Menos 2 menos menos 2, 0. 0 menos 2, menos 2. Y ahí entonces hemos encontrado f de A. Muy sencillito, muy sencillito. Transposición de una matriz. Otra de las operaciones entre matrices es la transposición.
da una matriz A de orden m por n. Para obtener la matriz transpuesta, la cual se denota por A elevado a la t mayúscula, se deben intercambiar los elementos de las filas por las columnas. Note que la nueva matriz AT es de orden n por m. Si la matriz original es de m por n, al cambiar filas por columnas, ahora vamos a tener ya no m filas, sino n filas, y ya no vamos a tener n columnas, sino m columnas. Ejemplo, sea la matriz A menos 1, 2, 3, 0, 6, menos 3, determine A transpuesta. ¿Cómo vamos a determinar la transpuesta? Partiendo de esta matriz A, ¿verdad? Vamos a cambiar esta fila, la primera fila va a formar la primera columna de la transpuesta, la segunda fila, la segunda columna, y así sucesivamente. Si tuviera más filas, cada fila la cambio por columna en su mismo orden. Cambiando entonces, ¿qué vamos a tener? Esta primera fila, menos 1, 2, 3, ahora es la primera columna, menos 1, 2, 3. Esta segunda fila, 0, 6, menos 3, ahora es segunda columna, 0, 6, menos 3. A ese proceso se conoce como la transposición de una matriz o la matriz transpuesta. Sea M el conjunto de matrices de orden m por n, la transposición cumple con las siguientes propiedades. Aquí tenemos las propiedades de la transposición. Involutiva o de doble transposición es que la transpuesta de la transpuesta es la misma matriz A. Transposición de la suma. A más B transpuesta es lo mismo que A transpuesta más B transpuesta. Transposición de la multiplicación por un escalar. Lambda A transpuesta es lo mismo que lambda por A transpuesta. Transposición de la multiplicación entre matrices. A por B transpuesta es lo mismo que B transpuesta por A transpuesta. Fíjense en el cambio que se realiza aquí, ¿no? Este cambio que se realiza aquí. ¿Sí? A por B transpuesta no es A transpuesta por B transpuesta, es B transpuesta por A transpuesta. Y se cumple la igualdad, ¿no? Norma de una matriz. La norma de una matriz es un concepto de mucha utilidad en cursos superiores de matemáticas. En este sentido es importante notar que existe más de una forma de definir según su aplicabilidad. Una de ellas es la norma Frobenius, que se presenta a continuación. La norma Frobenius, denominada también euclidiana para una matriz A de m por n, se denota por, entre dos barras, norma de A Frobenius, y está definida como, la norma Frobenius es la raíz cuadrada de la traza de la matriz por su transpuesta. La norma Frobenius es la raíz cuadrada de la traza del producto de una matriz por su transpuesta. Ahora, ¿cuál era la traza de una matriz? Era la suma de los elementos de su diagonal principal. Resulta que cuando multiplique la matriz por su transpuesta, ¿verdad? Eso me va a dar su equivalente, ¿verdad? A1 al cuadrado más A1 al cuadrado más AIJ al cuadrado más AMN menos 1 al cuadrado más AMN al cuadrado. Es decir, la suma de todos los elementos AI al cuadrado. Esa es la norma Frobenius. ¿Sí? Hay algunas formas de encontrar normas, no solamente para matrices, ¿no? Ya lo conocerán ustedes en cursos superiores. Muy bien, visto de otra forma, si S representa la suma de los cuadrados de todos los elementos de la matriz, entonces la norma Frobenius es la raíz cuadrada de S. Ejemplo, determine la norma Frobenius de la matriz A. De la matriz A que es menos 1, 2, 3, menos 3, 4. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar su solución. Para determinar la norma Frobenius de la matriz A, se necesita de la transpuesta de la matriz A. Recuerden que teníamos que multiplicar A por la matriz transpuesta, encontrar su traza, la raíz cuadrada de esa traza es la norma Frobenius. La matriz transpuesta, transformamos esta primera fila, menos 1, 2, en esta columna, menos 1, 2. Y la segunda fila, menos 3, 4, en segunda columna, menos 3, 4. Ahora, la norma Frobenius, ¿qué es lo que era? Era la raíz cuadrada de la traza de A por A transpuesta. Reemplazamos la matriz A, la tenemos aquí, menos 1, 2, menos 3, 4. La matriz A transpuesta, menos 1, menos 3, 2, 4. Multiplicamos las dos matrices, ¿verdad? Haciendo la multiplicación, recordemos, multiplicamos aquí primera fila por primera columna, menos 1 por menos 1, 1, más 2 por 2, 4, primera fila, segunda columna, menos 1 por menos 3, 3, más 2 por 4, 8, luego segunda fila, primera columna, menos 3 por menos 1, 3, más 4 por 2, 8,
Finalmente, segunda fila por segunda columna, menos 3 por menos 3, 9, más 4 por 4, 16. ¿Sí? Entonces, simplificando, vamos a tener aquí que va a ser la traza de 5, 11, 11, 25. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la traza? Recordemos que la traza no es más que la suma de los elementos de su diagonal principal, 5 más 25, 30. Por lo tanto, la norma Frobenius será la raíz cuadrada de 30. Fíjense que, bueno, y ahí decía en la teoría que es la suma de los cuadrados de cada uno de los elementos. Sí, fíjense, ¿no? El menos 1 al cuadrado es 1. El 2 al cuadrado es 4. El menos 3 al cuadrado 9. Y el 4 al cuadrado es 16. Y sumamos 1 más 4 más 9 más 16, que me dio 30. ¿De acuerdo? Estos elementos de la diagonal principal no es más que la suma de los cuadrados de los otros elementos, ¿no? Y ahí está. Sencillito. Inversa de una matriz. Este es bastante fuerte, ¿no? Dada una matriz cuadrada A, su inversa, la cual se denota por A elevado a la menos 1, es una matriz que cumple con que A por A inversa es igual a A inversa por A y es igual a la matriz identidad. Una matriz que posee inversa se dice que es regular, caso contrario se dice que es singular. La matriz inversa, en caso de existir, es única. Sea I el conjunto de matrices cuadradas de orden n por n inversibles, la inversa de una matriz cumple con las siguientes propiedades. Involutivo de doble inversa. La inversa de la inversa es la misma matriz A. Inversa de la transposición A transpuesta. Inversa es lo mismo que A inversa transpuesta. Inversa de la multiplicación por un escalar. Lambda por A inversa es igual a lambda a la menos 1, el recíproco de lambda, por la inversa de A. Inversa de la multiplicación entre matrices, A por B inversa es lo mismo que B inversa por A inversa, ¿no? Esas son propiedades de la inversa de matrices. Para obtener la inversa, recordemos, es importantísimo recalcar lo que dijimos hace un momento, ¿no? Si existe la matriz inversa es única, no hay otra, ¿de acuerdo? No hay, es única. Si usted encuentra la inversa de una matriz, pues esa es, y es inversa por derecha y es inversa por izquierda. Es decir que si usted encuentra A a la menos 1, entonces esa A a la menos 1 usted la multiplica A a la menos 1 por A y le da identidad, o A por A a la menos 1 y le da la misma matriz identidad. Es única. Para obtener la inversa de una matriz se puede utilizar el método de Gauss-Jordan o la matriz de cofactores transpuesta. El objetivo del método de Gauss-Jordan es transformar la matriz A por medio de operaciones algebraicas entre renglones en la matriz identidad equivalente y simultáneamente la identidad I en la matriz inversa de A. Para tal efecto, las operaciones que están permitidas son multiplicar una fila por una constante K diferente de 0, intercambiar dos filas, sumar un múltiplo de una fila a otra. Veamos un primer ejercicio de la inversa. Dada la matriz A, la matriz 1 menos 2 menos 3, 5, determine su inversa. Fíjense que tiene que ser una matriz cuadrada, ¿no? Ahora, ¿cómo encontramos la inversa? Dado que una matriz multiplicada por su inversa nos da la matriz identidad, vamos a definir la inversa de la matriz A como una matriz A, B, C, D, de tal manera que A por A inversa me tiene que dar la matriz identidad. Vamos a reemplazar las matrices, entonces tenemos la matriz A multiplicada por su inversa, me da la matriz identidad. Muy bien, multipliquemos entonces, ¿no? Al multiplicar esta matriz por su inversa, ¿qué vamos a tener? Primera fila por primera columna, A menos 2C, ¿verdad? Primera fila por segunda columna, B menos 2D, luego menos 3A más 5C y finalmente menos 3B más 5D. Ahora, ya hicimos el producto aquí, tenemos una igualdad de matrices. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Cuando sus respectivos elementos son iguales. Primera condición era que tengan la misma dimensión, tienen la misma dimensión, 2 por 2 y 2 por 2. Son de orden 2. Ahora, igualamos sus elementos. A menos 2C tiene que ser igual a 1, B menos 2D igual a 0, menos 3A más 5D igual a 0, y menos 3B más 5D igual a 1. Igualando elementos a elementos para cumplir la igualdad, ¿no? Entonces podemos formar los siguientes sistemas. Acá el primer sistema de A con C tendríamos, acá arriba esta columna va a representar los elementos de A, los coeficientes de A, y acá esta columna los coeficientes de C.
acá esta columna, los términos independientes, vamos a tener 1 menos 2, 1, menos 3 más 5, 0. ¿De acuerdo? Lo mismo acá, la primera columna va a representar los valores con los coeficientes de B, la segunda columna los coeficientes de D. Entonces vamos a tener 1 menos 2, 0, y la segunda fila va a ser menos 3, 5, 1. Ahora, fíjense, esta primera matriz, la matriz que está al lado izquierdo, es la misma matriz que está al lado izquierdo acá. Es decir, que cuando yo haga una operación aquí y resuelva, voy a hacer el mismo proceso, ¿verdad?, con la otra. Por lo tanto, podemos esto unirlos en una sola matriz, ¿verdad?, donde aquí tenemos la matriz de coeficientes del sistema y acá la matriz de términos independientes. Pero si nos damos cuenta, esto es una cosa más. Hemos planteado una inversa, definiendo una matriz inversa, resolviendo a través de un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pero nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Esta matriz 1 menos 2 menos 3, 5 es equivalente, o es la misma matriz que tenemos acá, ¿no? La misma matriz A, 1 menos 2 menos 3, 5. Mientras que esta matriz que está al lado derecho, ¿qué matriz es? Es una matriz diagonal, escalar, identidad. Es una matriz identidad. ¿Sí? Aquí tengo la matriz original y al otro lado tengo la matriz identidad. Es decir, vamos a resolver procedimientos para transformar a esta matriz en la matriz identidad. Es el proceso de Gauss-Jordan. Muy bien. Partimos entonces de nuestro sistema y voy a tomar a la primera fila como pivote y voy a transformar a 0 este elemento de acá. ¿Cómo lo transformo a 0? Multiplicando por el inverso aditivo del menos 3, ¿verdad? El inverso aditivo de menos 3 es 3. Entonces multiplico a la primera fila por 3 y la sumo a la segunda fila. Entonces 3 por 1, 3 menos 3, 0. 3 por menos 2, menos 6, más 5, menos 1. 3 por 1, 3 más 0, 3. 3 por 0, 0 más 1, 1. Y ahí está. Luego, como queremos llegar a la matriz identidad, y la matriz identidad, los elementos de su diagonal principal son 1, ¿verdad? Tengo que transformar este valor en 1. ¿Y cómo transformo este valor en 1? Multiplico a toda la fila por el inverso multiplicativo de menos 1. El inverso multiplicativo de menos 1 es menos 1. Entonces voy a multiplicar a toda la fila 2 por menos 1. La primera fila no cambia, 1 menos 2, 1, 0. La segunda fila será menos 1 por 0, 0. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 1 por 1, menos 1. Ahora bien, ya tengo este valor 1. Ahora voy a utilizar esta fila como pivote para hacer 0 ahora a este valor de aquí, a este menos 2. ¿Cómo hago eso? Multiplico a la fila pivote por el opuesto, ¿verdad?, al valor que quiero hacer 0. El opuesto de menos 2 es 2. Multiplico a la segunda fila por 2 y la sumo a la primera fila. 2 veces fila 2 más fila 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? 2 por 0, 2 por 0, 0, más 1, 1. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por menos 3, menos 6, más 1, menos 5. 2 por menos 1, menos 2, más 0, menos 2. Ahora ya tengo aquí la matriz identidad. Lo que obtengo al otro lado es la matriz inversa. La matriz que se obtiene en la parte derecha, la matriz ampliada, esa es la inversa de la matriz A. Entonces, A inversa es menos 5, menos 2, menos 3, menos 1. Esa es la inversa. Bien, ¿cómo podemos verificar? Para verificar que esta matriz corresponde a la inversa, bueno, es muy sencillo. Podemos multiplicar a la matriz A por la inversa y tiene que darme matriz identidad. Puedo multiplicar la matriz inversa por la matriz A y debe darme la matriz identidad. Veamos otro ejercicio. Ahora una matriz de 3 por 3. Queremos encontrar su inversa. Ya no vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Ya vimos que lo podemos simplificar de la siguiente manera. Escribimos una matriz aumentada acá a la izquierda, la matriz A, a la derecha su matriz identidad del mismo orden, 3 por 3. Tomo la fila 1 como pivote y voy a hacer 0 a este valor de aquí, este acá. Bueno, este aquí ya es 0. Para hacer 0 a este valor de acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar a la primera fila por el opuesto del elemento de la primera columna, ¿verdad? Es decir, el opuesto a menos 3, que es 3.
multiplico la primera fila por 3 y sumo a la tercera fila. A la segunda fila no le hago nada, pues ya lo tenía hecho 0, ¿no? Entonces tengo, multiplico 3 por la fila 1. 3 por 1, 3, menos 3, 0. 3 por menos 2, menos 6, más 3, menos 3. 3 por 3, 9, más 5, 14. 3 por 1, 3, más 0, 3. 3 por 0, 0, más 0, 0. 3 por 0, 0, más 1, 1. Luego necesito ahora este valor a 0,1. Recuerden que para convertirla en identidad tengo que transformar toda la diagonal principal en 1. Este valor ya es 1. Ahora ya no tengo que hacer otro paso. Pero lo que sí voy a hacer es tomar a este valor como pivote. ¿Verdad? Voy a tomar a este valor como pivote para hacer 0 a los otros dos. ¿Sí? Voy a tomar a la fila 2 como pivote para hacer 0 hasta aquí. Ahora, ¿cómo hago que este valor sea 0? Multiplico a la fila 2 por el inverso multiplicativo, perdón, por el opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplico la fila 2 por 2 y sumo a la fila 1. Para hacer 0 acá, tengo que multiplicar a esta fila 2 por el opuesto de este valor, de este menos 3. El opuesto de menos 3 es 3. Así que 3 por la fila 2 y sumo a la fila 3. Aquí lo tenemos, ¿no? 2 por la fila 2, para eliminar este 0. 2 por 0, 0, más 1, 1. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 4, 8, más 3, 11. 2 por 0, 0, más 1, 1. 2 por 1, 2, más 0, 2. 2 por 0, 0, más 0, 0. Multiplico por 3 y sumo por 3 a la fila 2 y lo sumo a la fila 3. 3. ¿Sí? 3 por 0, 0, más 0, 0. 3 por 1, 3, menos 3, 0. 3 por 4, 12, más 14, 26. 3 por 0, 0, más 3, 3. 3 por 1, 3, más 0, 3. 3 por 0, 0, más 1, 1. Ajá. Ahora bien, ya tengo estos valores 0. Ahora necesito este valor convertirlo en 1. ¿Cómo lo convierto en 1? Multiplicando la fila por su recíproco. ¿Cuál es el recíproco de 26? Es un 26avo. Entonces multiplico a la fila 3 por un 26avo, es que tendría. La primera fila no cambia, la segunda tampoco, pero esta sería 26 para 26, 1, 3 26avo, 3 sobre 26, 1 sobre 26. Y hago el mismo proceso. Ahora utilizo este elemento, esta fila 3 como pivote, ¿verdad? Como valor fijo, y con este 1 voy a hacer ceros a estos valores de acá. ¿Cómo los convierto en 0? Multiplicando por sus opuestos. Es decir, multiplico por menos 11 y sumo a la primera fila, multiplico la tercera fila por menos 4 y lo sumo a la segunda fila. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando multiplico a la tercera fila por menos 11, ¿qué obtengo? Menos 11 por 0, 0 más 1, 1. Menos 11 por 0, 0 más 0, 0. Menos 11 por 1 es menos 11 más 11, 0. Menos 11 por 3 26avos son menos 33 26avos. Que más 1 es menos 7 26avos. Menos 11 por 3 26avos igual, menos 33 26avos, más 2, 19 26avos. Menos 11 por un 26avo son 11 26avos. Si menos 11 26avos, menos 11 más 0 es menos 11 26avos. Y finalmente multiplico por menos 4, ¿no? Entonces tendríamos menos 4 por 3 26avos me da menos 12 26avos más 0, menos 12 26avos. Menos 4 más 3 26avos, menos 12 26avos, más 1 es 14 26avos. Y menos 4 por un 26avo es menos 4 26avos, más 0, menos 4 26avos. La tercera fila no cambia. Muy bien, ahora que ya tengo resuelto, ¿verdad? Y aquí tengo la matriz identidad, entonces esta matriz que tengo acá a la derecha, la matriz ampliada, esa matriz será nuestra matriz inversa. Por lo tanto, la inversa de la matriz A es esta matriz, menos 7 26avos, 19 26avos, menos 11 26avos, menos 12 26avos, 14 26avos, menos 4 26avos, 3 26avos, 3 26avos, 1 26avo. Que también la puedo expresar, perdón, como un 26avo que multiplica a los numeradores, ¿no? Es una forma, digamos que más elegante de expresarla, ¿no? Para verificar tendríamos que multiplicar a la matriz A por su inversa, o la matriz inversa por A, y ese resultado tiene que darme la misma matriz identidad. Ustedes pueden realizar el producto para que lo confirmen, ¿no?
Ya eso se los dejo a ustedes para que lo practiquen. Matrices relevantes. Existen matrices cuadradas que por sus características especiales son utilizadas en muchas aplicaciones matemáticas, algunas de las cuales se presentan a continuación. Matriz idempotente. Una matriz idempotente es idempotente si se cumple que a al cuadrado es igual a a. Demuestre que la matriz A, un ejemplo, ¿no? Demuestre que la matriz A, que tenemos una matriz de 3 por 3, es una matriz idempotente. Muy bien. Por definición, A es una matriz idempotente si se cumple que a cuadrado es igual a a. Vamos a determinar a cuadrado. A cuadrado será a por a. Reemplazamos entonces y vamos a tener aquí a por a. Haciendo el producto de matrices, ¿verdad? Como ya lo hemos visto incansables veces, si multiplicamos el primer elemento será primera fila por primera columna. 2 por 2 más menos 1 por menos 3 más 1 por menos 5, el resultado es 2. Veamos, por ejemplo, este menos 5, que es el elemento 3, 1. Es tercera fila por primera columna. Es el elemento 3, 1. Tercera fila, primera columna. Tercera fila por primera columna. Será menos 5 por 2, que es menos 10. 5 por menos 3, que es menos 15, más menos 4 por menos 5, que es más 20. Eso me da menos 5. Y así. Ahora, a cuadrado es la misma matriz A. Es la misma matriz A. ¿De acuerdo? Como se obtiene la misma matriz A, ¿verdad? Se demuestra entonces que esta matriz A es una matriz idempotente. ¿Sí? Que al elevarla al cuadrado me da la misma matriz. Y si la elevo al cubo, bueno, obviamente me da la misma matriz, ¿no? A elevado a la n es lo mismo que la matriz A. Otra matriz relevante es la matriz periódica. A es una matriz periódica de periodo P si A elevado a la P es igual a, donde P pertenece a los naturales y P es mayor que 1. Fíjense la diferencia de la matriz periódica con la matriz idempotente, es que, por ejemplo, si es una matriz periódica de periodo 3, A al cubo es igual a, pero A cuadrado no es igual a A. Esa es la diferencia de la matriz periódica con la matriz idempotente, ¿no? Dice, un ejercicio demuestre que esta matriz A de 3 por 3 es una matriz periódica de periodo 4. Muy bien. Por definición, A es una matriz periódica de periodo 4 si A a la cuarta es igual a a la P es igual a A. Entonces, A a la cuarta es A por A por A por A. La hemos asociado de esta manera, ya que A por A es A al cuadrado, ¿verdad? Y entonces podemos encontrar A cuadrado y multiplicarla por A cuadrado. ¿Cómo encontramos A cuadrado? Es A por A. Encontramos A cuadrado, que en este caso es esta matriz por esta matriz. Ya hemos visto cómo desarrollar el producto de matrices. Ya aquí tengo resuelto el producto me da esta nueva matriz. No es igual a la matriz A, ojo, no es igual a la matriz A. Este es A cuadrado, pero nosotros queríamos determinar si es que la matriz es periódica de periodo 4. Por lo tanto, habíamos dicho que esa matriz A a la cuarta es lo mismo que A cuadrado por A cuadrado. Así que sustituimos A cuadrado, ¿verdad? La sustituimos. A la cuarta será A cuadrado por A cuadrado. Ahora bien, si yo multiplico estas dos matrices, y ya lo hice, resulta que al multiplicar las dos matrices se obtiene esta matriz. Y esta matriz es la misma matriz original que teníamos. Es la misma matriz A. Ustedes pueden retroceder luego el video para que lo vean y confirmar de que efectivamente esta era nuestra matriz. Asimismo, ustedes tendrán que resolver el producto para confirmar que se obtiene esta matriz. Se obtiene la misma matriz A, con lo que se demuestra que la matriz A es una matriz periódica de periodo 4. Si nosotros vamos a encontrar A a la octava, ¿cuánto será? Pues será esta misma matriz. A a la 20 será esta misma matriz. A a la 400 será esta misma matriz. Matriz involutiva. A es una matriz involutiva si se cumple que A cuadrado es igual a la matriz I, la matriz identidad. Por ejemplo, demuestre que la matriz A, 7 menos 8, 6 menos 7, es una matriz involutiva. Muy bien, por definición A es una matriz involutiva si se cumple que A al cuadrado es igual a I. Así es, será una matriz involutiva. Así que calculemos A cuadrado. Al multiplicar la matriz A por A, y ustedes, una vez más, ustedes pueden hacerlo. Miren, 7 por 7, 49, menos 8 por 6 es menos 48. 49 menos 48 me da 1. Lo mismo, el segundo valor es 0. 7 por menos 8 es menos 56. Menos 8 por menos 7 es más 56. También se hace 0. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos ver que efectivamente se trata de una
matriz involutiva. ¿Por qué? Porque A al cuadrado me da la matriz identidad. A esas matrices se las conoce como matrices involutivas. Matriz nilpotente. A es una matriz nilpotente de índice P si A elevado a la P nos da como resultado la matriz 0, donde P pertenece a los naturales y P es mayor que 1, ¿no? Muy bien. Demuestre que la matriz A es nilpotente de índice P igual a 3. Vamos a resolver este ejercicio ahora. Por definición, A es una matriz nilpotente de índice 3 si A al cubo es igual a 0. ¿De acuerdo? Así que vamos a encontrar A al cubo, que es A por A por A. Aplicamos propiedad asociativa, ¿verdad? Vamos a sustituir entonces primero la matriz A, y aplicando propiedad asociativa voy a asociar las dos primeras, ¿no? Ahora, si multiplico las dos primeras matrices, recuerden que queremos encontrar A al cubo y verificar si es nilpotente, es decir, que el resultado me da la matriz nula. Al aplicar la multiplicación, y ustedes lo pueden hacer ya pausando el video o resolviéndolo en casa, al multiplicar las dos matrices, ¿qué nos da por resultado? Esta matriz por esta matriz me da esta matriz que tenemos acá. Esta. Y cuando multiplico estas dos matrices al realizar este producto, resulta que el resultado es 0. Y ustedes pueden probarlo, ¿no? Al multiplicar esas dos matrices, el resultado da 0. Como resultado, entonces, se obtiene la matriz nula, con lo que se demuestra que la matriz A es una matriz nilpotente de índice 3. ¿De acuerdo? Es nilpotente de índice 3. Matriz simétrica. Una matriz cuadrada A se dice que es simétrica si y solo si A transpuesta es igual a A. Esto se puede representar simbólicamente por, para todo I, para todo J, A y J es igual a AJI. Ejemplo de una matriz simétrica. Esta matriz A es una matriz simétrica. ¿Por qué? Porque si yo calculo su transpuesta, cambio la primera fila, aquí está su transpuesta, bien, entonces, estábamos diciendo que aquí la primera fila se transforma en la primera columna, 2, 3, 1. La segunda fila se transforma en la segunda columna, 3, menos 5, 2. La tercera fila se transforma en la tercera columna, 1, menos 2, 0. ¿De acuerdo? Aquí tenemos entonces que esta matriz, y ahora, esta matriz transpuesta es exactamente la misma matriz A. Por lo tanto, la matriz A es una matriz simétrica. ¿Por qué? Porque su transpuesta es la misma matriz A. Matriz antisimétrica. Una matriz cuadrada A se dice que es antisimétrica si y solo si A transpuesta es igual a menos la matriz A. Es el negativo o el opuesto de la matriz A. Esto se puede representar simbólicamente por que para todo I, para todo J, A y J es igual a menos AJI. Lo que implica además que los elementos de su diagonal principal tienen que ser todos iguales a 0, que A y I debe ser igual a 0. Ya que si A y I debe ser igual a menos A y I, la única forma de que A y I sea igual a menos A y I es que A y I sea 0, ¿no? Ejemplo de una matriz antisimétrica. La matriz A, esta matriz, vamos a encontrar su transpuesta. La transpuesta cambio la primera fila por primera columna, ¿verdad? 0, menos 2, 3. La segunda fila por segunda columna, 2, 0, menos 1. La tercera fila por tercera columna, menos 3, 1, 0, ¿verdad? El negativo de la matriz A, si yo saco el opuesto de la matriz A, ¿qué será? 0, 2, menos 3, menos 2, 0, 1, 3, menos 1, 0. Y esta matriz es igual a la matriz transpuesta. ¿De acuerdo? Son iguales. La matriz A y sus transpuestas no son iguales, pero la matriz transpuesta con el negativo de la matriz A son iguales. Cuando esto se cumple, entonces la matriz A es una matriz antisimétrica. Y fíjense, la característica es necesario que su diagonal principal sea 0. No es suficiente, es condición necesaria para que una matriz sea antisimétrica
¿verdad? Que su diagonal principal sea 0. Bien, y me parece que me falta la matriz ortogonal. Matriz ortogonal. A es una matriz ortogonal si y solo si A es invertible y A inversa es igual a A transpuesta. Demuestre que la matriz A, esta matriz que tenemos acá, es ortogonal. Bien, ¿cómo vamos a demostrar que es ortogonal? Lo que, por definición de matriz ortogonal, si es ortogonal, se va a cumplir que A por A transpuesta es igual a la matriz identidad. ¿De acuerdo? Ya que su inversa es la transpuesta y sabemos que A por la inversa me da la matriz identidad. Entonces la matriz por la transpuesta tiene que ser identidad. Si la matriz A por su transpuesta es identidad, esta matriz es una matriz ortogonal. Muy bien, la transpuesta de esta matriz, ¿cuál es? Si esta es la matriz A, su transpuesta cambio primera fila por primera columna, segunda fila por segunda columna, tercera fila por tercera columna. Ahora vamos a encontrar el producto de A por A transpuesta. Multiplicamos entonces la matriz A por su transpuesta, ¿verdad? Lo que nos va a quedar esto, ¿no? Primera fila por primera columna. 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 es un medio. Menos un sexto por menos un sexto es un sexto. Perdón, 1 sobre raíz de 6 por 1 sobre raíz de 6 es un sexto. Más 1 sobre raíz de 3 por 1 sobre raíz de 3 es un tercio. Y así sucesivamente, ¿no? Esto es según primera fila por segunda columna. Primera fila por tercera columna. Segunda fila por primera columna. Segunda fila por segunda columna. Segunda fila por tercera columna. Tercera fila por primera columna. Tercera fila por segunda columna. Tercera fila por tercera columna. Si resolvemos estos valores y los simplificamos, vamos a obtener la matriz identidad. ¿Cómo se obtiene la matriz identidad? Se verifica que la matriz A es una matriz ortogonal. Recordemos que aquí estaba la matriz, ¿no? Un medio más un tercio, perdón, un medio más un sexto más un tercio, esto es 1. Un medio menos un sexto menos un tercio, 0. Menos 0 menos un tercio más un tercio, esto también me da 0. Y así sucesivamente obtengo la matriz identidad. Y por lo tanto, si A por A transpuesta me da la matriz identidad, significa que la matriz A es una matriz ortogonal. Bien, con eso terminamos entonces el presente video donde hemos visto la parte teórica, hemos hecho ejercicios de inversa de matrices, de funciones, de inecuaciones trigonométricas y hemos visto las propiedades, definiciones de matrices, sus clases y matrices relevantes.